saludo a la ingeniera. Hoy le vamos a presentar la práctica número 5, la cual es de la ley de Ohm en circuitos en serie y paralelo, con los integrantes de Richard Bueno Luisa y Michael Tirado. El objetivo es verificar la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia en el circuito aplicando la ley de Ohm. El circuito en serie desarrollado consta de una fuente de voltaje de 4, 6 y 10 voltios, un interruptor simple, una resistencia de 1.5 kiloohmios y otra de 300 ohmios. El análisis de resultados demuestra que para una fuente de 4 voltios tenemos una intensidad de corriente de 2.1 miliamperios en lo práctico, y en lo teórico tenemos un 2.13 y 2.16 miliamperios, con un margen de error del 1.41 y el 2.77%. Para una fuente de 6 voltios tenemos una intensidad de corriente de 3.66 miliamperios en lo práctico, y en lo teórico un 3.85 y 3.83 miliamperios, con un margen de error de 4.83 y 4.43%. Para una fuente de 10 voltios tenemos una intensidad de corriente de 5.66 miliamperios en lo práctico, y en lo teórico un 5.51 y 5.53 miliamperios, con un margen de error de 2.72 y 2.35%. Para el circuito en paralelo necesitamos una fuente de 4, 6 y 10 voltios, 3 interruptores simples y 2 resistencias de 1.5 kiloohmios y otra de 300 ohmios. En el análisis de resultados tenemos que para una fuente de 4 voltios necesitamos una intensidad de corriente de 1.31 y 6.66 miliamperios en lo práctico, y en lo teórico 1.38 y 6.90 miliamperios, con un margen de error del 5.7 y 3.47%. Para una fuente de 6 voltios necesitamos una intensidad de corriente de 2.41 y 12.83 miliamperios en lo práctico, y en lo teórico un 2.66 y 13.26 miliamperios, con un margen de error del 9.39 y 3.24%. Para una fuente de 10 voltios necesitamos una intensidad de corriente de 3.72 y 18.92 miliamperios en lo práctico, y en lo teórico un 3.88 y 19.56 miliamperios, con un margen de error del 4.12 y 3.27%. A continuación vamos a presentar la parte del cuestionario. Primero, en un circuito en serie vamos a deducir la fórmula para calcular la resistencia equivalente con ayuda de la ley de Ohm. Debemos tener en cuenta que en un circuito en serie los voltajes van a dividirse en cada una de las resistencias que éste tenga. Por lo tanto, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 en este caso. A continuación tenemos que por la ley de Ohm podemos reemplazar el voltaje por resistencia 1 por intensidad, ya que la intensidad va a ser la misma en todo el circuito, teniendo que el voltaje total va a ser igual a la resistencia 1 por la intensidad más la resistencia 2 por la intensidad. Podemos sacar factor común la intensidad y de pasarlo a despejar, quedándonos voltaje total sobre intensidad total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Aplicando la ley de Ohm en el voltaje sobre intensidad, podemos tener que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Aplicado esto a la parte teórica, tenemos una resistencia equivalente de 1800 ohmios en este circuito. Vamos a hacer el análisis de la resistencia equivalente en el circuito con 4 voltios y los datos que obtuvimos en la práctica. Como sabemos, la resistencia equivalente es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 sobre la intensidad total. Obtuvimos unos voltajes de 3.2 voltios más 0.65 voltios y una intensidad de 0.0021 amperios. Realizando los cálculos correspondientes obtenemos una resistencia equivalente de 1833 ohmios. En la parte teórica tenemos que la resistencia debe ser de 1800 ohmios, y en la práctica obtuvimos una resistencia de 1833 ohmios, dándonos con un error del 1.83%, que es muy bajo. Por lo tanto, podemos decir que en un circuito en serie, la corriente total del circuito es la misma en todas las resistencias de este, y que el voltaje total del circuito se divide para cada una de las resistencias, es decir, cada caída de voltaje depende del valor de cada una de las resistencias. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito en serie. Por lo tanto, tenemos que la intensidad es igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3, y el voltaje es la suma de los voltajes de cada una de las resistencias. A continuación, con el circuito en paralelo, vamos a deducir su fórmula para calcular la resistencia equivalente. Primero debemos tener en cuenta que la intensidad del circuito va a dividirse en cada una de las ramas de este, y el voltaje va a ser el mismo por todo el circuito. Así que para la intensidad total tenemos que es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Reemplazando por la ley de Ohm podemos tener que la intensidad total es igual al voltaje sobre la resistencia 1 más el voltaje sobre la resistencia 2. Sacamos factor común del voltaje, y tenemos que la intensidad total es igual al voltaje multiplicado por 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Como sabemos, la ley de Ohm para calcular la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, lo reemplazamos en la parte de aquí, dándonos que el voltaje sobre la resistencia equivalente es igual al voltaje por 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Simplificamos los voltajes y nos queda la fórmula, que sería 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Aplicando estos cálculos de manera teórica, tenemos que en el circuito en paralelo una resistencia de 250 ohmios. A continuación vamos a realizar el análisis de la resistencia equivalente con 6 voltios. En la práctica obtuvimos con un voltaje de 6 voltios la intensidad 1 de 3.72 miliamperios y la intensidad 2 de 18.92 miliamperios. Para calcular la resistencia equivalente dividimos el voltaje total sobre la intensidad total, dándonos una resistencia equivalente de 265.6 ohmios. De manera teórica obtuvimos una resistencia equivalente de 250 ohmios, y en la práctica obtuvimos una resistencia equivalente de 265.6 ohmios, dándonos un error aproximado de 6.24%, que a su vez es un error bastante pequeño. Por lo tanto, podemos decir que en un circuito en paralelo, la corriente total del circuito se divide en cada una de las ramas, y la corriente de cada rama depende de su resistencia. Y el voltaje total del circuito va a ser el mismo en todo el circuito, por lo tanto será el mismo en cada una de sus resistencias. Aquí tenemos una imagen referencial de un circuito en paralelo con 3 resistencias. Podemos ver que la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. En conclusiones,
El laboratorio nos permitió comprender el comportamiento de la corriente y el voltaje, tanto en un circuito en serie como en uno en paralelo, y mediante las mediciones y los cálculos correspondientes pudimos comprobar que se cumple la ley de Ohm en estos circuitos. Como recomendaciones teníamos verificar la continuidad en todas las partes del circuito antes de alimentarlo para evitar errores, verificar que las resistencias estén correctamente conectadas en paralelo o en serie para evitar lecturas incorrectas, asegurarse de abrir el interruptor al momento de medir corriente para que la corriente pase a través del multímetro. Por último tenemos la hoja de anexo de la práctica realizada. Muchas gracias.